Me llamo Naomi y a mis 34 años, nunca imaginé que sería viuda, financiando el estilo de vida extravagante de personas que abiertamente me desprecian. Hace 2 años perdí a mi esposo, Thomas, por un infarto repentino. Él era 20 años mayor que yo, un detalle que su familia nunca dejó de recordarme. Para ellos, yo no era una mujer hecha a sí misma que construyó una empresa de medios de salud desde cero. Para ellos, yo era solo la segunda esposa joven, la intrusa, la mujer que supuestamente se había casado con su dinastía adinerada para vivir sin trabajar. Antes de continuar con esta historia, dime desde dónde estás viendo en los comentarios. Dale like y suscríbete si alguna vez tuviste que enfrentarte a familiares con derecho que te tratan como un cajero automático mientras ignoran tus límites. Era 23 de diciembre, alrededor de las 2 de la tarde. Estaba sentada en el asiento del conductor de mi Porsche Cayenne, con el motor en marcha, frente a una boutique de juguetes de alta gama en Manhattan. Acababa de pasar una hora eligiendo los regalos sensoriales perfectos para mi nieto político de 6 años, Toby. Fue entonces cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Vanessa, mi nuera política de 25 años. Hola Naomi, estamos muy agradecidos de que hayas estado cubriendo la terapia conductual de Toby. Le ayuda muchísimo. Pero Beatrice y Leo decidieron que la cena de Navidad en la casa de los Hamptons será solo para la familia inmediata este año. Tú entiendes, ¿verdad? Ha sido muy duro desde que falleció Thomas, y necesitamos un momento íntimo. Podemos almorzar en enero. No parpadeé. No lloré. No sentí el golpe del rechazo porque, sinceramente, después de 2 años de insultos apenas disimulados y parasitismo financiero constante, el mensaje no fue una sorpresa. Fue un insulto a mi inteligencia. Familia inmediata, murmuré para mí, golpeando con mi uña perfectamente manicurada el volante de cuero. Estuve casada con Thomas durante 5 años. Yo pagué la boda de Leo y Vanessa. Actualmente pago la matrícula astronómica del colegio privado al que Toby casi no asiste. Y aún así, cuando llega el momento de la lujosa cena navideña, me excluyen convenientemente para que mi suegra, Beatrice, pueda ser el centro de atención sin tener que mirar a la mujer que desprecia. Abrí Instagram. Y ahí estaba, en la parte superior de mi feed. Vanessa había publicado un reel hacía menos de 1 hora. Viaje de esquí a Aspen. Tan bendecidos de darle a Toby el invierno mágico que merece. El vídeo mostraba un chalet de lujo, instructores privados de esquí y a Vanessa modelando un traje de esquí de diseñador completamente nuevo. Sabía exactamente cuánto costaba ese paquete en Aspen, porque mi asistente había reservado uno similar para un cliente corporativo el mes pasado. $15.500 como mínimo. Volví a los mensajes y escribí mi respuesta con una calma fría y calculada. Entendido. Que tengan una gran cena. Por cierto, vi tu publicación del resort. Esas vacaciones de $15.500 se ven hermosas. La factura de $1.200 de la terapia de Toby en enero vence el 6. Tendrás que cubrirla. Mi tarjeta ya no está registrada en la clínica. Presioné enviar. Lancé el teléfono al asiento del copiloto y me incorporé al tráfico de Nueva York. No había avanzado ni 3 cuadras cuando la pantalla Bluetooth del tablero se iluminó. Era Vanessa. El teléfono sonaba con insistencia, la interfaz digital brillando agresivamente en el interior oscuro del auto. Dejé que sonara 4 veces antes de presionar el botón de responder en el volante. Naomi, ¿hablas en serio ahora mismo? La voz de Vanessa retumbó por los altavoces del coche, completamente desprovista del tono empalagoso de su mensaje. Sonaba agitada y desesperada. Hola, Vanessa. No, no estoy bromeando. ¿Había algún error en mi mensaje? Mantuve la vista en la carretera, mi voz perfectamente estable. No puedes simplemente dejar de pagar la terapia de Toby. Gritó. Él necesita esa estructura. Sabes que Leo y yo estamos completamente sin dinero ahora mismo. El viaje a Aspen fue financiado en gran parte por Beatrice como regalo adelantado de Navidad. Nosotros solo aportamos una parte. Entonces te sugiero que le pidas a Beatrice que también aporte para sus gastos médicos. Respondí con suavidad.
Si puede pagar un chalet de $8.000 para un niño que ni siquiera sabe ponerse las botas de nieve, puede manejar perfectamente una factura de $1.200. Estás castigando a un niño con discapacidad porque te dolieron los sentimientos por una invitación a cenar. Su voz subió de tono, entrando directamente en su papel favorito, la madre víctima. Eso es enfermizo, Naomi. Thomas estaría disgustado contigo. La mención de mi difunto esposo pretendía ser un golpe bajo. En cambio, solo alimentó el fuego frío que ardía en mi pecho. Thomas está muerto, Vanessa, y mis sentimientos no están heridos, dije, bajando mi tono algo peligrosamente firme. Mi inteligencia está insultada. No puedes excluirme de la mesa navideña de mi propia familia y esperar que siga funcionando como tu banco personal. Tienes 25 años y un esposo. Paga tus propias cuentas. Antes de que Vanessa pudiera fabricar otro sollozo, se escuchó un forcejeo en la línea. El teléfono cambió de manos. Escúchame bien, bruja arrogante, era Leo, mi hijastro de 26 años. Su voz estaba cargada de entitlement y una rabia apenas contenida. No vas a cortar ni un solo centavo. Ese es el dinero de mi padre. Tú solo eres la administradora de sus cuentas. Legalmente tienes que mantener a mi hijo. Solté una risa seca, genuina, mientras mantenía una mano firme en el volante, cruzando una intersección concurrida. ¿El dinero de tu padre? ¿Eso es lo que todavía te dices, Leo? Es la verdad. Gritó. El sonido de hielo chocando contra vidrio de fondo sugería que ya había empezado a beber, a pesar de ser temprano por la tarde. Llegaste a esta familia sin nada, con una startup que apenas podía pagar sueldos. Mi padre construyó un imperio. El fondo que dejó es para su linaje, no para que lo acumules como un dragón codicioso solo porque mi abuela no quiere que tus regalos de mal gusto arruinen su Navidad. ¿Mis regalos de mal gusto? Repetí. Me detuve en un semáforo en rojo y presté total atención a la pantalla del tablero. ¡Qué interesante! Dime, Leo, ¿con qué exactamente compraste ese Rolex vintage que tanto te gusta mostrar? Porque, hasta donde sé, no has tenido un trabajo estable desde que dejaste ese puesto de consultoría boutique hace 3 años. Vives en un departamento de $2 millones. Conduces un auto deportivo al que ni siquiera sabes cambiarle el aceite. Y tu esposa gasta más en rellenos estéticos de lo que gana una persona promedio en un año. ¿De verdad crees que ese supuesto fondo de tu padre está pagando todo eso? Lo sé. Y te llevaré a juicio si intentas bloquear mi acceso, rugió. El abogado te va a destrozar, Naomi. Vamos a exponer cómo estás abusando financieramente de los verdaderos herederos. Hablemos de abuso financiero, Leo. Tu esposa acaba de publicar un vídeo presumiendo un viaje de esquí de lujo a Aspen. $15.500. Ese es el costo mínimo del chalet privado y los instructores exclusivos que etiquetó en su pequeño espectáculo en redes sociales. Y aún así, me están llamando desesperados por una factura médica de $1.200 para su propio hijo. Tienen la audacia de gastar $15.000 en nieve y champán, pero esperan que la mujer a la que acaban de excluir de la cena familiar pague la salud de su hijo. El viaje a Aspen es diferente, tartamudeó Leo, intentando recuperar su tono agresivo. Beatrice pagó la mayor parte. Fue un regalo adelantado de Navidad para ayudarnos a relajarnos. Ha sido un año difícil para Vanessa. Entonces que Beatrice pague la clínica. Si tu abuela puede permitirse un chalet de esquí de $8.000 para un niño pequeño que ni siquiera sabe ponerse las botas de nieve, puede hacerse cargo perfectamente de una factura de $1.200. Pero déjame dejar esto absolutamente claro, Leo, el viaje gratis se terminó. Esta vez fuiste demasiado lejos. No puedes hacer esto. Estás legalmente obligada al fideicomiso. Voy a llamar al banco. Voy a llamar a André. Te va a notificar con papeles antes de Año Nuevo. Adelante. Contrata a tu abogado. Pero asegúrate muy bien de no usar la tarjeta de crédito negra que te di para pagar sus honorarios, porque desde hace 5 minutos esa tarjeta está desactivada. La clínica ya fue notificada de que mis cuentas ya no están asociadas al perfil de Toby. Querías una Navidad solo con tu familia inmediata.
Felicidades, Leo. Conseguiste exactamente lo que pediste. Ahora averigua cómo mantenerlos por tu cuenta. Presioné el botón para finalizar la llamada en el volante, cortando su cadena de insultos a gritos. El silencio repentino dentro del porche era hermoso, pero sabía que no duraría. Ellos creían que me tenían acorralada. Pensaban que mi miedo a una mala imagen pública y el respeto que aún sentía por Thomas me mantendrían obediente, pagando sus cuentas para siempre. El bocinazo de un taxi detrás de mí me indicó que el semáforo había cambiado a verde. Aceleré, sintiendo como una nueva claridad se formaba en mi mente. Leo y Vanessa eran solo los síntomas ruidosos del verdadero problema. Beatrice era la enfermedad. Mi suegra, de 70 años, no había trabajado ni un solo día en su vida. Se había casado con dinero antiguo, vio cómo su esposo perdía gran parte de esa fortuna y luego se aferró como una sanguijuela a Thomas, su hijo mayor. Cuando Thomas se casó conmigo, ella me trató como si fuera el servicio doméstico que de alguna manera había engañado a su brillante hijo para firmar un acta de matrimonio. Justo como lo esperaba, exactamente 10 minutos después de colgarle a Leo, mi teléfono volvió a sonar. El identificador mostraba el nombre que sabía que vería. Beatrice Hampton. Presioné el botón para responder, sin apartar la vista de la carretera. Buenas tardes, Beatrice. Supongo que ya te enteraste. Pequeña vengativa de clase baja, escupió Beatrice. Su tono aristocrático, normalmente reservado para galas benéficas y almuerzos en clubes exclusivos, temblaba cargado de veneno. ¿Cómo te atreves a aterrorizar a mis nietos en la víspera de nuestra celebración? ¿No tienes vergüenza? ¿Vergüenza? Repetí, girando hacia Park Avenue. Beatrice, acabo de ahorrarme $1,200. Me siento increíblemente orgullosa de mí misma en este momento. Vas a llamar a esa clínica ahora mismo y reactivar tu tarjeta de crédito, ordenó. Su tono dejaba claro que aún creía tener autoridad absoluta sobre mí. Si no lo haces, llamaré personalmente a mis contactos en el New York Times. Trabajas en medios de salud, Naomi. ¿Cómo crees que reaccionarán tus patrocinadores cuando lean un artículo sobre una directora ejecutiva adinerada que abusa financieramente de su nieto político con autismo? Apreté con más fuerza el volante. Era un movimiento clásico de Beatrice. Usar la opinión pública como arma y distorsionar la narrativa a su conveniencia. Sabía que mi empresa, Vitality Media, estaba en la etapa final de una gran fusión corporativa. Un escándalo relacionado con el maltrato a un niño con discapacidad podía destruir nuestra valoración de la noche a la mañana. Y estaba apostando a ese miedo para mantenerme bajo control. No te atreverías a arrastrar el historial médico de Toby a la prensa, dije con suavidad, probando hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Mírame, respondió de inmediato. Le debes todo a esta familia, Naomi. Thomas te dio respetabilidad. Te elevó del barrio de clase trabajadora del que saliste. Cuando se casó contigo, te dio un apellido que abrió puertas que nunca habrías podido abrir sola. ¿De verdad crees que esos inversores de alto nivel habrían aceptado reunirse con una desconocida? Fue el apellido de la familia Thomas el que construyó tu pequeña empresa. Eso era la manipulación definitiva. Cuando conocí a Thomas, él ya estaba ahogado en deudas. Yo construí mi empresa con mi propio esfuerzo, trabajando jornadas de 18 horas, mientras Beatrice redecoraba la casa de los Hamptons por tercera vez. Pero había repetido esa mentira tantas veces, a sus amistades y a sí misma, que realmente creía que era verdad. Si Thomas pudiera verte ahora, estaría completamente disgustado, continuó Beatrice, con una falsa tristeza en la voz. Amaba a ese niño. Quería que Toby tuviera la mejor atención del mundo. Y tú estás escupiendo sobre su memoria por un capricho, solo porque no te invitaron a una cena. Estás demostrando todo lo que le advertí a mi hijo sobre ti. Le dije que eras una interesada que abandonaría a su familia en cuanto él ya no estuviera. ¿Interesada? Dije, dejando que la palabra quedara suspendida en el aire dentro del coche. Es una elección de palabras muy interesante, Beatrice. Considerando que tu nieto acaba de exigirme que le entregue el contenido del fideicomiso de su padre. Ese fideicomiso es su derecho de nacimiento,
respondió a la defensiva. Y como viuda de Thomas, es tu deber moral asegurarte de que sus descendientes mantengan el estilo de vida al que están acostumbrados. Vanessa está al borde de un colapso nervioso ahora mismo. Tuvo que cancelar su masaje de la tarde solo para lidiar con la clínica. Has arruinado completamente su paz navideña. Estoy segura de que Vanessa se recuperará cuando llegue a las pistas en Aspen. Respondí con calma. ¿Te mostró el traje de esquí de diseñador que compró? Parece muy abrigado. No cambies de tema, ordenó Beatrice con dureza. Te voy a dar una oportunidad para arreglar este desastre, Naomi. Vas a llamar a la clínica y pagar la factura de todo el año por adelantado. Luego vas a enviarle a Vanessa una disculpa formal por haberle causado este estrés innecesario. Si haces exactamente lo que digo, podría reconsiderar y permitirte pasar por la casa a tomar una copa rápida la noche de Navidad, después de que la verdadera familia termine la cena. ¿Permitir que pase? Pregunté, con la voz baja y peligrosa. Sí, respondió Beatrice, confiada, confundiendo mi calma con sumisión. Pero hasta entonces, te mantendrás alejada de los Hamptons. No queremos que tu energía negativa arruine nuestra Nochebuena. ¿Estamos de acuerdo? Oh, estamos perfectamente de acuerdo, Beatrice, respondí. Disfruta tu Navidad. Corté la llamada antes de que pudiera decir otra palabra. Entré con el coche en el estacionamiento subterráneo de mi edificio corporativo, apagué el motor y me quedé sentada en la oscuridad por un momento largo. Realmente creían que me tenían completamente acorralada. Beatrice estaba convencida de que sus amenazas de humillación pública y su constante manipulación usando la memoria de mi difunto esposo me obligarían a obedecer indefinidamente. Habían pasado 2 años tratándome como una cuenta bancaria desechable mientras intentaban borrar mi lugar en la familia. Pensaban que simplemente iba a aguantar. Estaban completamente equivocados. Tomé mi teléfono y llamé a mi asistente ejecutiva. Contestó de inmediato. Hola, Naomi. ¿Todo bien? Nunca mejor, respondí, saliendo del porche y cerrándolo. Necesito que canceles todas mis reuniones de esta tarde y despejes mi agenda para mañana por la mañana. Hecho, dijo con eficiencia. ¿Qué necesitas? Quiero que saques todos los registros financieros del fideicomiso de la familia Thomas desde el día exacto en que murió, hasta esta mañana, indiqué, caminando hacia el ascensor privado. Luego, necesito las escrituras de la propiedad de los Hamptons. Haz copias físicas de todo. Las puertas del ascensor se abrieron. Entré y miré mi reflejo en las paredes espejadas. Había terminado de jugar a la defensiva. Era hora de mostrarle a Beatrice exactamente de qué tipo de barrio de clase trabajadora vengo. Al salir del ascensor hacia el ático de Vitality Media, sentí una claridad absoluta. Las puertas de vidrio se abrieron suavemente. Megan, mi asistente ejecutiva, ya me estaba esperando junto a mi escritorio con 2 carpetas gruesas, tal como le había pedido. Me miró una vez a la cara y, con buen criterio, decidió no hacer ninguna pregunta. Entré en mi oficina de esquina con vista al skyline de Manhattan. Dejé mi bolso sobre el sofá de cuero y tomé las carpetas de sus manos. Gracias, Megan. Puedes irte temprano por las fiestas. Cuando se fue, me senté en mi enorme escritorio de roble y abrí la primera carpeta. Veamos el gran mito del fideicomiso de la familia Thomas, dije en voz alta a la habitación vacía. Los extractos bancarios estaban organizados meticulosamente y resaltados en amarillo neón. Cada gasto de lujo que Leo, Vanessa y Beatrice habían disfrutado durante los últimos 24 meses estaba expuesto con total claridad. Deslicé mi dedo por las columnas de cifras, sintiendo una oscura sensación de reivindicación. Ahí estaban los $5.000 por la reparación del Porsche de Leo en febrero, los $12.000 que Vanessa gastó en una boutique de diseñador en junio, los $25.000 de la clínica exclusiva de rejuvenecimiento en Suiza que Beatrice visitó el mes pasado. Y la lista seguía. $500 en clases privadas de golf, $2.000 en caviar importado y champán. Todo cargado directamente a mi tarjeta corporativa negra, todo financiado completamente por los ingresos de mi empresa. Luego abrí la segunda carpeta, que contenía las escrituras de propiedad y los acuerdos legales de préstamo.
La casa de los Hamptons, la joya de la identidad social de Beatrice, figuraba oficialmente como garantía. Tomé mi teléfono y llamé a André. André es mi cuñado. Está casado con la hermana menor de Thomas. Y, más importante aún, es el abogado de la familia. Es un brillante abogado que siempre ha mantenido distancia profesional del drama tóxico de Beatrice. Él conoce toda la verdad financiera porque fue quien me ayudó, en privado, a estructurar el pago de la enorme deuda hace 2 años. Respondió en el segundo tono. Naomi, por favor dime que no llamas por lo del viaje a Aspen. Mi esposa ya está molesta con Vanessa por presumirlo en redes. Llamo para decirte que les corto el dinero, André. A todos. Desde hoy. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. ¿Estás completamente segura, Naomi? Una vez que abramos esta puerta, no hay vuelta atrás. Beatrice va a declarar una guerra total. Intentará destruir tu reputación. Ya lo intentó, respondí con firmeza. Me prohibió asistir a la cena de Nochebuena porque solo quiere familia inmediata. Y aún así exige que siga pagando la terapia de Toby mientras financia unas vacaciones de esquí de lujo para su nieto irresponsable. Se acabó. No voy a seguir siendo la benefactora silenciosa de personas que me tratan como basura. Escuché a André suspirar profundamente. Te he dicho durante 2 años que cortes el flujo de dinero, Naomi. Thomas dejó un desastre de $8 millones. Tú lo pagaste con tu propio dinero para proteger el apellido familiar. Ellos no tienen idea de lo cerca que estuvieron de una bancarrota pública total. Se van a enterar mañana por la noche, dije con frialdad. Voy a presentarme en la cena de los Hamptons. Quiero que estés allí, André. Trae los documentos oficiales del anexo B. ¿Vas a activar la cláusula de incumplimiento? Preguntó, cambiando al instante a un tono legal afilado. El periodo de gracia del préstamo con garantía expiró ayer, le recordé. Yo soy la dueña de la casa de los Hamptons. Soy la dueña de los autos de lujo. Soy dueña de todo lo que ellos creen que es suyo. Trae los papeles, André. Es hora de que enfrenten la realidad. Nos vemos mañana por la noche, Naomi. Ponte algo intimidante. Las siguientes 24 horas pasaron entre preparativos calculados. No respondí los 5 mensajes de voz furiosos de Vanessa, ignoré los mensajes exigentes de Leo, dejé que el silencio hiciera su trabajo, dejando que su ansiedad creciera hasta el límite. A las 6 de la tarde de Nochebuena, las calles de Manhattan estaban en silencio, cubiertas por una capa fresca de nieve blanca. Me paré frente a mi vestidor, eligiendo mi armadura. Dejé de lado los vestidos modestos y conservadores que Beatrice siempre insistía en que usara. En su lugar, elegí un traje rojo carmesí perfectamente entallado, con hombros marcados y escote pronunciado. Era audaz, directo e intimidante. Lo combiné con la pulsera de diamantes que me regalé cuando mi empresa alcanzó una valoración de 100 millones. Guardé las copias físicas de los recibos en mi portafolio de cuero. El trayecto hasta los Hamptons duró exactamente 2 horas. La nieve caía suavemente sobre el parabrisas, en contraste con la tormenta que estaba a punto de desatar. Entré por el camino privado de grava de la enorme propiedad frente al mar. La casa estaba completamente iluminada. Autos de lujo estaban estacionados a lo largo del camino, incluido el Porsche de Leo y el Mercedes clásico que Beatrice se negaba a vender. A través de las ventanas de piso a techo, podía ver la cena en pleno desarrollo. Copas de cristal alzadas, personal de servicio impecable circulando con bandejas de aperitivos costosos. Beatrice estaba en la cabecera de la larga mesa de caoba, envuelta en perlas, dominando la escena como una reina entre sus invitados adinerados. Quería familia inmediata, quería fingir que yo no existía. Salí del auto. El viento helado del océano golpeó mi rostro. Tomé mi portafolio. No toqué el timbre. Empujé las pesadas puertas de roble y entré al gran vestíbulo, mis tacones resonando sobre el mármol importado. El calor de la casa me envolvió al instante. El aire estaba cargado con el aroma de pato asado, trufas blancas y madera de cedro ardiendo en la enorme chimenea de piedra. Desde el vestíbulo se escuchaba un cuarteto de cuerdas interpretando villancicos clásicos.
Avancé con determinación hacia el comedor principal, mi traje rojo destacando contra los tonos elegantes y sobrios de la casa. En el momento en que crucé el arco hacia el comedor, la conversación murió de golpe. Como si alguien hubiera desconectado la fiesta. Uno de los violinistas falló una nota, y el cuarteto se detuvo lentamente. 30 pares de ojos se giraron hacia mí. Eran los aliados más cercanos de Beatrice, inversores ricos, políticos locales y figuras de clubes exclusivos, todos convencidos por la mentira cuidadosamente construida de que yo era solo una intrusa codiciosa. Beatrice estaba de pie en la cabecera, con una copa de champán en la mano. Al verme, todo el color desapareció de su rostro perfectamente maquillado. Por una fracción de segundo, su máscara se rompió, dejando ver el odio puro que sentía por mí. Luego, al notar que sus invitados observaban, forzó una sonrisa tensa. Leo, sentado a mitad de la mesa, se atragantó con el vino. Tosió violentamente mientras Vanessa se encogía en su silla de terciopelo, paralizada. Al otro extremo de la mesa, André estaba sentado en silencio. No parecía sorprendido. Dio un sorbo lento a su bourbon y se recostó, observando la escena. Beatrice entregó su copa a un camarero y caminó hacia mí con pasos rápidos y agresivos. Se detuvo a menos de 1 metro, bajando la voz a un susurro furioso que solo yo podía oír. ¿Qué significa esto, Naomi? Susurró, mirando nerviosa hacia sus invitados. Te dije claramente que no eras bienvenida esta noche. Te estás humillando. Date la vuelta y sal por esa puerta ahora mismo, antes de que llame a seguridad para que te saquen por la fuerza. No bajé la voz. Hablé con un tono completamente normal, dejando que mis palabras se expandieran por el comedor en silencio. No me voy a ir a ningún lado, Beatrice. Dijiste que querías celebrar con la familia inmediata. Estuve casada con tu hijo durante 5 años. Yo pagué al personal de catering que está sirviendo a tus invitados esta noche. Estoy exactamente donde me corresponde estar. Un murmullo colectivo recorrió la sala. La esposa de un juez local importante susurró algo a su marido, cubriéndose la boca con la mano. El rostro de Beatrice se tornó de un rojo intenso. Su imagen cuidadosamente construida de viuda elegante y digna se estaba resquebrajando frente a sus invitados más importantes. Baja la voz, exigió Beatrice, acercándose e intentando sujetarme del brazo. Estás haciendo una escena delante de mis amigos. ¿Estás borracha o fuera de control? No voy a permitir que arruines mi celebración con este comportamiento patético. Me aparté con suavidad de su alcance, ajustando el portafolio de cuero. No me toques, Beatrice, dije con frialdad. Y estoy perfectamente sobria. Simplemente decidí que ya no quiero ser el fantasma silencioso de esta familia. Estoy cansada de ser la villana en las historias que cuentas mientras dependes de mí para financiar tu vida de lujo. Leo se levantó de golpe, su silla raspando con fuerza contra el suelo de madera. Arrojó la servilleta de lino y caminó hasta ponerse al lado de su abuela. Infló el pecho, intentando intimidarme con su altura. Escúchame bien, loca, escupió, con el rostro rojo por el alcohol y la rabia. Tienes que irte ahora mismo. No estás invitada. No perteneces aquí. Si no sales por esa puerta en los próximos 10 segundos, voy a llamar a la policía y hacer que te arresten por invasión de propiedad. ¿Invasión de propiedad? Repetí, soltando una risa seca que resonó bajo el techo alto. ¡Qué amenaza tan interesante, Leo! De verdad. Pero antes de que llames a las autoridades, quizá quieras entender a quién estás amenazando, y cuánto te va a costar. Pasé junto a él sin prestarle atención y me dirigí al centro de la larga mesa, donde estaba el elaborado arreglo floral. Coloqué mi portafolio de cuero sobre la superficie pulida de caoba y abrí los cierres metálicos. El clic seco resonó como un disparo en la sala en silencio. Todos los invitados se inclinaron hacia adelante, completamente atrapados por la escena. Beatrice intentó abalanzarse para detenerme, pero Andrés se levantó de su asiento y alzó la mano. «Déjala hablar», dijo con autoridad. «Veamos qué ha venido a mostrar». Abrí el portafolio. Saqué 3 gruesos paquetes de documentos financieros perfectamente organizados,
sujetos con clips negros y marcados con notas adhesivas amarillas. Levanté todo el conjunto y lo dejé caer con fuerza sobre la mesa, junto al jarrón de rosas blancas. El impacto hizo vibrar la cubertería de plata y provocó que Vanessa diera un pequeño salto en su silla. Esto, anuncié, con voz firme, son los extractos bancarios oficiales y los registros de tarjetas del fideicomiso de la familia Thomas. Cubren exactamente los últimos 24 meses, desde que mi esposo falleció. Miré a los invitados. Sé que Beatrice les ha dicho que Thomas dejó una gran fortuna. Sé que le encanta presumir de la riqueza generacional de esta familia. Pero como decidió excluirme de esta reunión íntima porque supuestamente no soy familia inmediata, pensé que era momento de mostrar cómo sobrevive realmente esta familia inmediata. Beatrice se lanzó hacia los papeles, intentando arrebatarlos. Naomi, detén esta locura ahora mismo, susurró desesperada. Estás invadiendo asuntos privados de la familia. Apreté la mano sobre los documentos, deteniéndola. ¿Privacidad? Respondí. Perdiste ese derecho cuando me exigiste pagar una factura médica de $1,200 mientras financiabas un viaje de esquí de $15,000 a Aspen. Tomé la primera hoja resaltada y la levanté. Empecemos con Leo. Lo miré directamente. El 14 de febrero de este año, Leo llevó su Porsche a un taller de lujo en Manhattan. Pidió un sistema de escape personalizado y reparaciones estéticas. Total, $5,400. ¿Lo pagó el fideicomiso? No. Se cargó directamente a mi tarjeta corporativa. Los murmullos comenzaron de inmediato. Un desarrollador inmobiliario levantó las cejas con evidente sorpresa. Leo intentó incorporarse. Eso fue un préstamo, balbuceó. Te dije que te iba a devolver el dinero cuando mi negocio de consultoría despegara. Tu negocio no existe, respondí sin dudar. Ni siquiera tienes licencia. Tomé otra hoja y la lancé hacia Vanessa. Y ahora Vanessa. El 2 de junio visitó la boutique Hermès en Madison Avenue. Compró un bolso de diseñador y varios pañuelos de seda. Total, $12,850. ¿Lo pagó con la herencia de su esposo? No. Lo pagó completamente mi empresa. Vanessa abrió la boca, pero no pudo decir nada. Miró desesperada a Leo y luego a Beatrice, completamente avergonzada. Y no olvidemos a la matriarca, continué, tomando otro paquete. El mes pasado, Beatrice pasó 3 semanas en una clínica exclusiva en los Alpes suizos. Le dijo a todo el club que era un retiro espiritual por el duelo. La realidad, $25,000 en tratamientos estéticos. Y, al igual que todo lo demás, cada centavo fue pagado por la intrusa de clase trabajadora que tanto desprecia. El silencio se volvió absoluto. Los invitados, cuidadosamente seleccionados por Beatrice durante años, ahora la miraban con una mezcla de incomodidad y desprecio. En su mundo, perder dinero era una tragedia discreta. Mentir y vivir a costa de alguien a quien despreciaban públicamente era imperdonable. Estás mintiendo, jadeó Beatrice. Esos documentos son falsos. Thomas nos dejó millones. Me prometió que nunca tendríamos que preocuparnos. Saqué el último extracto y lo deslicé frente a ella. Si te dejó millones, ¿por qué tu cuenta personal está en descubierto por $300? ¿Por qué llamaste a mi oficina el martes pasado rogando que pagara al equipo de jardinería? La miré fijamente. Durante 2 años, pagué la comida de esta mesa, la electricidad de esta casa y la ropa que llevas puesta. Yo sostuve toda esta ilusión de riqueza. Pero hoy, me llevaste demasiado lejos. El silencio fue roto de golpe por un sollozo fuerte y repentino. Todas las miradas se giraron hacia el centro de la mesa. Era Vanessa. Se había cubierto el rostro con las manos y ahora lloraba de forma histérica, sus hombros sacudiéndose con un dramatismo exagerado. Se puso de pie lentamente, apoyándose en la mesa como si el peso de mi crueldad la estuviera aplastando físicamente. ¿Cómo pudiste hacer esto, Naomi? Sollozó, con una voz perfectamente quebrada. ¿Cómo puedes venir a nuestra casa en Nochebuena y decir estas mentiras horribles sobre nosotros?
Estás intentando destruir a nuestra familia solo porque estás celosa del vínculo que tenemos. Observé su actuación sin el más mínimo rastro de empatía. Sin embargo, los invitados dudaban. Vanessa era joven, y estaba interpretando el papel de madre vulnerable a la perfección. Se limpió una lágrima, corriendo apenas su máscara de maquillaje caro, lo justo para parecer frágil. Estás dejando sin ayuda a un niño indefenso, continuó, girándose hacia el grupo de invitados. Mi hijo necesita sus tratamientos. Toby tiene necesidades especiales y ella le está quitando el dinero de la clínica justo antes de las fiestas. Está castigando a un niño porque se siente excluida. ¿Qué clase de monstruo hace eso? Algunos invitados intercambiaron miradas de simpatía. Beatrice pareció recuperar un poco la compostura. Viendo una oportunidad para retomar el control, avanzó para consolar a su nuera. No se lo permití. Metí la mano en el portafolio abierto y saqué la fotografía impresa de la publicación de Vanessa en redes sociales. La levanté bien alto, girándola lentamente para que todos vieran la imagen. Vanessa posando con su nuevo traje de esquí frente a un chalet de lujo en Aspen. Tienes razón, Vanessa, dije con claridad. Castigar a un niño es monstruoso. Entonces explícanos por qué estás gastando $15.500 en unas vacaciones de esquí la próxima semana en lugar de pagar la factura médica de $1.200 de tu propio hijo. ¿Por qué es mi responsabilidad pagar su salud mientras tú compras ropa de nieve de diseñador y contratas instructores privados? Vanessa se quedó paralizada. Las lágrimas desaparecieron al instante. Se quedó mirando la fotografía de su propia publicación, completamente muda. Los murmullos de apoyo se desvanecieron, reemplazados por miradas duras y críticas. Una madre priorizando lujo sobre la salud de su hijo era algo que todos podían entender y condenar. Ese fue el punto de quiebre para Leo. Dejó escapar un grito furioso. Pateó su silla, que cayó estrepitosamente sobre el mármol. Antes de que alguien pudiera reaccionar, se lanzó directamente hacia mí. «Cierra la boca ahora mismo», gritó, con el rostro deformado por la rabia. Acortó la distancia en segundos, levantando el brazo como si fuera a tirar el portafolio de la mesa. No me moví. Me mantuve firme, mirándolo con desprecio absoluto. «Lo robaste», vociferó, señalándome con un dedo tembloroso. «Manipulaste a mi padre cuando estaba enfermo. Lo obligaste a pasarte las cuentas. Yo sé que tenía un fideicomiso. Me prometió que nos dejaría millones. Construyó un imperio y tú llegaste para quedarte con todo. Eres una ladrona que se quedó con nuestra riqueza mientras intenta humillarnos en nuestra propia casa». «¿Tu casa?», repliqué, acercándome hasta quedar a centímetros de su rostro. «¿De verdad quieres hablar de quién es dueño de esta casa, Leo? Devuélveme mi dinero», bramó, golpeando la mesa con el puño. «Mañana mismo vas a transferir el dinero del fideicomiso a mi cuenta o te juro que arruino tu vida. Te voy a llevar a juicio. Voy a exponer tu empresa. Le voy a decir al mundo cómo robaste a una familia en duelo». Estaba completamente fuera de control. Respiraba agitado, y el olor a bourbon era evidente. Dio otro paso hacia mí, intentando intimidarme. Creía que yo era débil. Que estaba blufeando. «Ya es suficiente, Leo». La voz profunda y firme vino desde el otro extremo de la mesa. Andrés se levantó. Mi cuñado, alto e imponente, caminó hacia el centro con la calma de alguien acostumbrado a dominar una sala de juicio. «André, díselo», exigió Leo. «Dile a esta intrusa que tiene que devolvernos nuestro dinero. Dile que mi padre dejó todo a su familia». André se detuvo a mi lado. Miró a Leo, luego a Vanessa, y finalmente a Beatrice, que temblaba visiblemente. Sacó un documento sellado de su chaqueta. «Ella no robó nada», dijo, con voz firme que llenó toda la sala. «Es hora de que escuchen la verdad». Antes de que pudiera abrir el sobre, Beatrice se interpuso violentamente. Su rostro estaba deformado por la desesperación. Levantó la mano, bloqueándolo. «No digas una palabra más, André», ordenó. «Eres el abogado de la familia. Trabajas para nosotros.
No vas a venir a mi casa a confabular con esta oportunista para humillar a mi familia. Se giró hacia los invitados, respirando hondo, intentando recuperar su porte elegante. Me señaló directamente. Mírenla, dijo con desprecio. Esta mujer de 34 años, vestida como una ejecutiva poderosa. ¿Quieren saber quién era realmente Naomi antes de que mi hijo la rescatara? Crucé los brazos. Por favor, Beatrice. Ilumínanos. No era nadie, escupió. Creció en una casa pequeña y deteriorada, con padres que probablemente nunca vieron una cuenta bancaria de 6 cifras. Fue a escuelas públicas. No tenía contactos, ni apellido, ni futuro en nuestro mundo. Comenzó a caminar lentamente alrededor de la mesa, dirigiéndose a sus invitados como si estuviera en un juicio. Mi hijo Thomas era una figura importante en esta ciudad. Venía de una familia con dinero e influencia. Vio a esta joven desesperada, y sintió lástima. Se casó con ella. Le dio su apellido. Y en ese momento, todas las puertas se abrieron para ella. Hizo una pausa. Los inversionistas no invirtieron en Naomi. Invirtieron en el apellido Thomas. Su empresa es solo una consecuencia de nuestra familia. Nosotros construimos su éxito. Nosotros le dimos esa tarjeta negra que tanto presume. Y ahora tiene el descaro de venir a mi casa en Nochebuena y decir que somos nosotros quienes vivimos de ella. Leo sonrió con desprecio, cruzándose de brazos. Exacto, añadió. Sin mi padre, no eres nada. No eres más que una secretaria con aires de grandeza que robó las llaves del castillo. Dejé que el silencio se extendiera durante varios segundos, lo suficiente para que cada palabra flotara en el aire y calara en todos los presentes. Recorrí la sala con la mirada. Rostros elegantes, fríos, acostumbrados a juzgar desde la comodidad de sus privilegios. Algunos parecían convencidos por el discurso de Beatrice. Ese tipo de gente siempre disfruta una historia que reafirme su sensación de superioridad sobre quienes se hicieron a sí mismos. Deslicé lentamente las manos sobre el borde de la mesa de caoba, apoyándome justo al lado de los montones de documentos financieros. Fue una historia preciosa, Beatrice, dije con voz suave, pero afilada como una navaja. De verdad, digna de una novela de ficción. Hice una pausa, dejando que mis palabras respiraran. Y tienes razón en algo. Crecí en una casa modesta. Fui a escuelas públicas. Aprendí el valor del dinero trabajando jornadas de 18 horas, no asistiendo a almuerzos de club social. Incliné ligeramente la cabeza. Pero hay un pequeño problema en tu cuento de hadas. Tomé uno de los extractos bancarios y lo levanté en el aire. Si el legado de la familia Thomas es tan poderoso, si ese apellido es la llave mágica que construyó todo mi imperio, entonces explícame por qué el fideicomiso de la familia está completamente en bancarrota. Beatrice retrocedió apenas un paso, como si la hubiera golpeado. Si tu hijo era ese genio financiero que dices, continué, acercándome, ¿por qué tuviste que llamar llorando a mi oficina la semana pasada porque tu tarjeta fue rechazada en el supermercado? ¿Por qué ese gran legado necesitaba que yo pagara al jardinero para que los vecinos no notaran el césped muerto? Cállate, susurró Beatrice, con los ojos abiertos por el pánico. Te encanta esa narrativa, seguí, elevando ligeramente la voz para dominar la sala. Te encanta decir que soy una interesada, porque la alternativa es admitir que dependes completamente de mí. Me odias porque sabes que sin mi dinero estarías en un apartamento pequeño, recortando cupones, en lugar de organizar cenas de lujo en los Hamptons. Me aparté de ella y miré directamente a André, que seguía sosteniendo el sobresellado. No pude evitarlo. Solté una risa seca, cortante, cargada de incredulidad. No era una risa de humor. Era la reacción ante una mentira repetida tantas veces que se había vuelto realidad para ellos. André, dije, señalando el sobre. Beatrice acaba de dar un discurso maravilloso sobre el gran linaje Thomas. Leo me está amenazando por su supuesta herencia. Creo que ya es hora de dejar de proteger sus secretos. Lo miré fijamente. Diles la verdad. Dile a todos cuál era la situación financiera real el día que Thomas murió.
Beatrice se lanzó hacia él, desesperada. «No te atrevas», gritó, con la voz quebrada. «Soy la matriarca de esta familia. Te prohíbo abrir esos documentos. Si dices una sola palabra, arruinaré tu carrera. Haré que no vuelvas a ejercer en esta ciudad». André no se movió. La miró con una mezcla de cansancio y compasión. «Beatrice, no puedes arruinar mi carrera», respondió con calma. «Ni siquiera puedes pagar mis honorarios básicos, mucho menos enfrentarte legalmente a mi firma». Hizo una breve pausa. «Y como administrador legal del patrimonio, mi deber es con la ley, no con tu imagen social». Leo dio un paso adelante, intentando recuperar autoridad. «¿De qué estás hablando?», exigió. «Mi padre valía millones. Me lo dijo él mismo. Me prometió que el fideicomiso estaba ahí para nosotros». André lo miró fijamente. «Tu padre te dijo muchas cosas, Leo. Quería que lo admiraras. Quería mantener la imagen de hombre invencible. Pero la realidad era muy distinta». Rompió el sello del sobre. El sonido del papel rasgándose resonó en la sala. Los invitados se inclinaron hacia adelante. Algunos ya estaban susurrando. Otros miraban sus teléfonos, claramente difundiendo el escándalo en tiempo real. Andrés sacó un conjunto de documentos con sellos oficiales y los colocó junto a mis registros. «Cuando Thomas murió hace 2 años», comenzó, «me encargaron auditar toda su situación financiera. Revisé cada cuenta, cada inversión, cada empresa. Pasé 3 semanas enteras desenredando el desastre que dejó». Vanessa dejó escapar un pequeño gemido nervioso, aferrándose al brazo de Leo. «Pero el fideicomiso», dijo, temblando. «El dinero para Toby. Tiene que existir». «No existe», interrumpí con firmeza. «Nunca existió ese fondo mágico esperando por ustedes». «Naomi dice la verdad», confirmó André. «Ese fideicomiso del que hablan no es más que una estructura vacía. No tiene valor real desde hace casi una década». Beatrice se sujetó a la mesa con fuerza, como si fuera a desmayarse. «No, eso no puede ser», susurró. «Thomas era brillante. Tomó decisiones desastrosas», la corrigió André. «Invirtió en proyectos fallidos, perdió dinero en bienes raíces y, cuando se quedó sin liquidez, empezó a endeudarse para mantener esta ilusión de riqueza». El silencio se volvió opresivo. «Gastaban más rápido de lo que él podía generar», continuó. «Para cuando murió, no era un magnate. Estaba completamente ahogado en deudas». Sacó una hoja final y la colocó frente a Beatrice. «Mira el resultado final», dijo con firmeza. «Míralo bien». El papel cayó suavemente sobre la mesa. Thomas no dejó un fondo generacional. Dejó una deuda de $8 millones. La cifra quedó suspendida en el aire como un golpe. 8 millones en deudas con bancos, prestamistas privados y casinos. Beatrice observó el documento como si fuera algo venenoso. Los murmullos estallaron. En ese círculo social, eso no era solo un problema financiero. Era una caída en desgracia. Una humillación absoluta. Era una ruina espectacular e imperdonable. «Eso es una mentira total», gritó Leo, con el rostro deformándose en una mueca de negación furiosa. Rodeó la mesa con pasos bruscos y le arrancó el documento de las manos temblorosas a su abuela. «Fabricaron estos papeles juntos», continuó, señalándonos. «Mi padre era un genio financiero. Jamás habría apostado nuestro dinero. Tenía cuentas offshore. Tenía activos ocultos esperándonos a Vanessa y a mí. Esto es una estafa. Los dos están intentando robarnos nuestra herencia». André no elevó la voz. Su calma contrastaba de forma brutal con la desesperación de Leo. «No hay activos ocultos, Leo», dijo con una frialdad impecable. «Tu padre tenía una adicción severa al juego. Y la ocultó de todos ustedes durante años». Un murmullo recorrió la sala. Pasaba sus fines de semana viajando en jets privados a partidas clandestinas de póker en Macao y Mónaco. Continuó, rodeado de gente que alimentaba su adicción. Cuando perdió todo su dinero líquido,
Empezó a hipotecar propiedades familiares para seguir jugando, convencido de que lo recuperaría todo con una sola mano. Señaló el documento que Leo sostenía con manos temblorosas. Ve a la página 4. Mira las firmas. Hipotecó el ático de Manhattan hasta el límite. Sacó préstamos abusivos usando esta casa de los Hamptons como garantía. Liquidó cada pedazo del patrimonio familiar que tanto defienden, para cubrir pérdidas catastróficas. Y pidió dinero a personas que no negocian con amabilidad. Vanessa se llevó ambas manos a la boca, soltando un grito ahogado. Entonces, ¿no tenemos nada?, preguntó con la voz quebrada. El futuro de Toby, la herencia, las propiedades, ¿todo desapareció? Desapareció 3 años antes de que Thomas muriera, respondió André, ajustándose la chaqueta con precisión. Los bancos estaban listos para ejecutar la propiedad de los Hamptons la misma semana del funeral. Los acreedores privados ya estaban alineados para embargar los autos, el arte, las joyas, todo. Hizo una pausa. Estaban a 5 días de ser desalojados por agentes federales, con la humillación pública en primera plana. El color abandonó por completo el rostro de Beatrice. Se dejó caer en su silla de terciopelo, completamente derrotada. Su postura elegante se desmoronó. El collar de diamantes en su cuello parecía ahora una cadena pesada. Levantó la mirada hacia André, con los ojos enrojecidos. Si estábamos en la ruina, susurró, entonces, ¿cómo seguimos aquí? ¿Cómo pagamos el funeral? ¿Cómo seguimos viviendo así? André giró lentamente el cuerpo, dirigiendo toda la atención hacia mí. Por Naomi, dijo con claridad. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Mientras ustedes organizaban un funeral digno de un rey, continuó, Naomi estaba en mi oficina negociando con acreedores extremadamente agresivos. Usó el capital de su propia empresa para pagar las deudas más urgentes y peligrosas. Leo retrocedió un paso, como si la verdad lo repeliera físicamente. No, murmuró. Ella no tiene ese dinero. Es nadie. Tiene exactamente ese dinero, respondió André sin dudar. Asumió hipotecas que ustedes no podían pagar. Cubrió deudas con prestamistas peligrosos para evitar que el nombre Thomas apareciera en escándalos criminales. Sacrificó su propia fortuna para evitar que terminaran en la calle. El peso de sus palabras cayó como una sentencia. Y aún así, añadió, la excluyeron de la cena de Navidad y le exigieron que siguiera pagando los gastos de su hijo mientras ustedes reservaban viajes de lujo. Observé en silencio cómo su realidad se desmoronaba. Los invitados ya no disimulaban el desprecio. La admiración se había convertido en juicio. La familia Thomas ya no era símbolo de poder. Era un espectáculo de decadencia. El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchaba el viento golpeando los ventanales. Nadie se movía. Nadie hablaba. Beatrice no podía aceptarlo. Su mente simplemente no podía procesar que su hijo, su orgullo, había sido un adicto que destruyó todo. No podía aceptar que su vida de lujo había sido sostenida por la mujer a la que despreciaba. De repente, dejó escapar un sonido extraño, mitad jadeo, mitad grito. Se levantó con tal violencia que la silla cayó al suelo con un estruendo seco. Caminó directamente hacia André. Sus manos temblaban, sus ojos desbordaban furia irracional. «Traidor», gritó. Y sin previo aviso, le dio una bofetada. El sonido seco resonó en toda la sala. Varios invitados se levantaron, alarmados. André no reaccionó. No retrocedió. No se tocó la cara. Solo giró lentamente la cabeza para mirarla. Su expresión cambió. Ya no era profesional. Era hielo puro. Si vuelves a tocarme, dijo con voz baja y peligrosa, te haré arrestar antes de que sirvan el postre. El ambiente se tensó aún más. Todos estos documentos están certificados por un juez federal, continuó. Yo no inventé la adicción de tu hijo. No inventé sus deudas. Ni inventé que tu cuenta esté en números rojos. Mientes, repitió Beatrice, negándolo como una niña. Ella te pagó. Te pagó para humillarme. Di un paso adelante, colocándome junto a André.
¿Con qué dinero, Beatrice? Pregunté con voz firme. Si soy una don nadie, ¿de dónde saqué el dinero para sobornar a un socio de un bufete de élite? La miré fijamente. Tu historia ya no se sostiene. Leo avanzó de nuevo, con los puños cerrados. Cállate, rugió. Mi padre jamás haría algo así conmigo. Él me prometió esas propiedades de inversión, gritó Leo, con la voz quebrada entre rabia y desesperación. Tú lo engañaste cuando estaba en el hospital. Lo obligaste a firmar todo a tu nombre. Usaste vacíos legales para robarme lo que me corresponde por derecho. ¿Tu derecho? Repetí, soltando una risa seca que lo hizo retroceder un paso. Tu derecho eran 8 millones de dólares en deudas tóxicas, y cobradores de casinos clandestinos que estaban a una semana de romperte las piernas para recuperar su dinero. Di un paso hacia él, sin apartar la mirada. Yo no te robé nada. Compré tu deuda basura para evitar que tu apellido terminara arrastrado por los tribunales de bancarrota. Vanessa colapsó en su silla, llorando sin control. Y Aspen. Gimió, completamente ajena al desastre real. ¿Qué pasa con el viaje a Aspen? El viaje a Aspen queda cancelado, dijo André con firmeza. Tus tarjetas están bloqueadas. Naomi ordenó al banco cortar todas las líneas de crédito hoy mismo. Me acerqué a Vanessa, obligándola a mirarme. Se acabaron tus líneas de crédito, dije con calma cortante. Y no van a volver. Más te vale devolver ese traje de esquí de diseñador mañana, porque lo vas a necesitar para comprar comida la semana que viene. Vanessa se llevó las manos a la cara y se hundió aún más en la silla. Beatrice permanecía inmóvil, mirando de un lado a otro, buscando apoyo en las miradas de sus invitados. No encontró ninguno. El político local que siempre había alabado su filantropía, evitó siquiera cruzar mirada con ella. Respiré hondo. Voy a dejar algo muy claro para todos en esta sala. Mi voz resonó contra el techo alto. Hace 2 años, cuando Thomas murió, ustedes estaban ocupados con la apariencia del duelo. Beatrice, tú estabas eligiendo catering de lujo y exigiendo champán importado. Leo, tú estabas encargando un traje a medida. Caminé lentamente alrededor de la mesa. Mientras tanto, André y yo estábamos encerrados en una sala de reuniones fría, recibiendo llamadas de acreedores agresivos. Me detuve. Los bancos eran lo más sencillo. Solo querían su dinero. Amenazaban con embargar esta casa esa misma semana. Mi tono se volvió más grave. Pero los prestamistas privados, los casinos, la gente con la que Thomas se endeudó, ellos eran otra cosa. Querían hacer público todo. Querían titulares en todos los medios financieros. Miré a Beatrice directamente. Magnate respetado muere como un adicto al juego, dejando a su familia en la ruina. Ese era el titular que me prometieron. El impacto de esas palabras la hizo aferrarse a la mesa con fuerza. Yo podría haberlos dejado, continué con voz baja. Podría haberme ido, dejar que los desalojaran frente a las cámaras. No era mi deuda. Hice una pausa. Pero respetaba a Thomas. Y además, mi empresa estaba en expansión. Un escándalo así también me habría afectado. La miré a los ojos. Así que tomé una decisión. El silencio se volvió absoluto. Liquidé mis inversiones personales. Puse en riesgo mis acciones en Vitality Media. Pedí préstamos corporativos a mi nombre. Reuní los 8 millones, y compré cada una de sus deudas. Algunos invitados intercambiaron miradas sorprendidas. Pagué a los bancos. Pagué a los casinos. Pagué las hipotecas de esta casa y del ático en Manhattan. Firmé cheques millonarios mientras ustedes elegían flores importadas para el funeral. Leo negó con la cabeza. Eso es mentira. Lo dices para parecer una salvadora. Si fuera mentira, respondí, no estarías aquí sentado. Me miró fijamente. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Porque sabía exactamente cómo son ustedes. Mi voz se endureció. Sabía que si Beatrice se enteraba de que estaba en la ruina, su mundo se derrumbaría. Pensé que, manteniendo la ilusión,
podrían procesar la pérdida. Negué lentamente. Fue un error. Miré a todos. Creí que si les daba estabilidad, al menos me tratarían con respeto. Se hizo un silencio incómodo. Pero pasó lo contrario. Cuanto más pagaba, más exigían. Señalé los documentos. Impuestos, mantenimiento, cuotas del club, gastos absurdos. Cada mes transfería dinero desde mi empresa para que sus cuentas no rebotaran. Levanté la voz. Creían que el fideicomiso era infinito. Nunca revisaron de dónde venía el dinero. Solo seguían usando la tarjeta negra. Mi mirada se clavó en Beatrice. Compraron bolsos, relojes, lujos, con dinero que yo ganaba trabajando hasta la madrugada. Di un paso hacia ella. Y así me lo pagaron. Señalé su pecho. Llamándome interesada. Tratándome como basura. Excluyéndome de esta mesa. Su respiración era errática. Pues ahora vas a descubrir cuánto vale tu sangre sin mi dinero. Beatrice abrió la boca, pero no pudo decir nada. Miró alrededor, desesperada. Nadie la defendió. Algunos invitados ya estaban apartando la mirada. Otros recogían sus cosas discretamente. El aura de poder había desaparecido. La ilusión estaba muerta. Pero Leo, no. Él seguía aferrado a su fantasía. Avanzó hacia mí otra vez, con una sonrisa torcida. ¿Te crees muy inteligente? ¿Eso crees? Respondí con calma. Sí, dijo, elevando la voz. Porque acabas de confesarlo todo. Fruncí ligeramente el ceño. Ah, ¿sí? Sí, repitió. Dijiste que usaste dinero de tu empresa para pagar esas deudas. Dinero que ganaste mientras estabas casada con mi padre. Sonrió, convencido de haber ganado. Eso también me pertenece. Eso lo convierte en un bien conyugal, Naomi, declaró Leo, con una sonrisa torcida que pretendía ser triunfal. Según la ley de Nueva York, la mitad de todo lo que poseías también le pertenecía a él. Eso significa que los millones que usaste para pagar a los bancos y a los casinos, en realidad eran su dinero. ¿Mi dinero? No nos salvaste. Usaste nuestra propia herencia para cubrir sus deudas y quedarte con el resto de la fortuna. Se giró hacia la sala, abriendo los brazos de forma teatral. Es una ladrona, proclamó. Me debe millones. Yo soy su sangre. Yo soy el heredero. Un murmullo incómodo recorrió la mesa. André soltó un suspiro profundo, cargado de cansancio profesional. Se llevó los dedos al puente de la nariz antes de responder. Leo, tú no eres abogado, dijo con un tono de desprecio contenido. Deja de fingir que lo eres antes de avergonzar aún más a tu abuela delante de todos. Sé cuáles son mis derechos, insistió Leo, señalándolo con el dedo. Ella estaba casada con mi padre. Su dinero es nuestro dinero. André negó lentamente con la cabeza. Tu padre firmó un acuerdo prenupcial extremadamente sólido, explicó con paciencia. Lo redactó él mismo, precisamente porque quería proteger lo que creía que era su imperio. Ese documento separa completamente los bienes. Se tomó un segundo para que todos lo procesaran. Naomi fundó Vitality Media 3 años antes de conocer a Thomas. Tu padre no tenía ningún derecho legal sobre su empresa, sus ingresos ni sus inversiones. Ni un solo dólar de lo que ella utilizó para salvarlos le pertenecía a Thomas. El silencio fue absoluto. Pero Leo no escuchaba. No me importa ese papel, rugió, avanzando hasta invadir mi espacio personal. Ella es su viuda. Tiene una obligación moral y legal. Me debe todo. Yo soy el hijo. Yo llevo el apellido. Su respiración era pesada, cargada de alcohol. Yo soy el heredero real. No una segunda esposa que se metió en nuestras vidas para aprovecharse. Vanessa, viendo la agresividad de Leo, se levantó también. Tiene razón, intervino, con una voz aguda y desesperada. Le debes a Toby. No puedes dejar a un niño sin nada mientras tú estás en tu ático contando millones. Tienes una responsabilidad con esta familia. No retrocedí. Lo miré directamente a los ojos.
No te debo absolutamente nada, dije en voz baja, pero firme. El peso de esas palabras cayó como un golpe. Cumplí mi obligación el día que pagué 8 millones para evitar que terminaran destruidos. Cumplí con Thomas al darles 2 años para recomponer sus vidas. Y ustedes, lo desperdiciaron. Mi voz se endureció. Gastaron mi dinero en lujos mientras me insultaban a mis espaldas. No puedes simplemente irte, gritó Leo, perdiendo el control. Estás obligada a nosotros para siempre. No estoy obligada a nadie, respondí con frialdad. Y tu arrogancia es exactamente la razón por la que esto termina hoy. Hice una pausa. Pensaste que, por haber estado casada con tu padre, iba a ser tu banco personal para siempre. Saqué el último paquete de documentos de mi portafolio. El sonido del papel al colocarlo sobre la mesa fue seco, definitivo. Pero olvidaste algo importante. Mientras todos miraban los documentos, noté un movimiento en mi visión periférica. Vanessa retrocedía lentamente. Se llevó una mano a la frente, fingiendo mareo. Necesito revisar algo. Toby, murmuró. Y salió rápidamente del comedor. La dejé ir. No representaba ningún peligro real en ese momento. Pero arriba, lejos de nuestra vista, estaba haciendo exactamente eso. Se encerró en uno de los baños de invitados. Frente al espejo dorado, comenzó a prepararse. Corrió su máscara de pestañas cuidadosamente para simular lágrimas. Desordenó su cabello. Practicó su expresión. Y luego abrió su teléfono. Presionó grabar. Lo que siguió fue una actuación calculada. Estoy escondida en el baño. Comenzó, con la voz entrecortada. Es Nochebuena y nuestra familia está siendo atacada. Usó cada palabra diseñada para generar impacto. Madrastra millonaria. Niño autista. Abuso financiero. Crueldad. Omitió completamente los 8 millones de deuda, omitió Aspen, omitió los gastos. Nos está dejando sin nada, continuó. Está castigando a un niño, por odio. Se secó una lágrima falsa. Por favor, compartan esto. Etiquetó cuentas grandes. Medios. Influencers. Sabía exactamente lo que hacía. Buscaba presión pública. Buscaba obligarme a ceder. Abajo, yo aún no sabía nada. Vanessa regresó al comedor con el teléfono contra el pecho. Se colocó detrás de Leo. Le hizo una leve señal. Y él cambió. Su postura. Su expresión. Su confianza volvió. Creía que ya había ganado. Yo los observé. En una casa que no era suya, frente a personas que ya los despreciaban intentando intimidarme. Era casi admirable, si no fuera tan absurdo. André también lo notó. Se inclinó ligeramente hacia mí. Acaba de hacer algo muy estúpido, susurró. Déjala, respondí sin apartar la vista. No va a cambiar lo que viene. Y entonces empezó. En cuestión de minutos. Las redes reaccionaron. El algoritmo captó las palabras clave. Madrastra malvada. Niño autista. Millonaria cruel. La narrativa perfecta. La villana perfecta. Y esa, era yo. El vídeo se estaba compartiendo miles de veces por minuto. En cuestión de segundos, lo que había empezado como una escena privada dentro de ese comedor se convirtió en un incendio digital imposible de contener. Vanessa estaba de pie frente a mí, con una pequeña sonrisa venenosa dibujándose lentamente en sus labios. Había cruzado los brazos con satisfacción, disfrutando cada segundo. Estaba convencida de que acababa de destruir mi vida. Creía que el tribunal de la opinión pública sería mi caída definitiva. Pero había cometido un error grave. Un error estratégico. Mi teléfono empezó a vibrar con fuerza dentro de mi portafolio de cuero. El zumbido resonó sobre la mesa de caoba, rompiendo el silencio pesado de la sala. Bajé la mirada. El nombre en pantalla, David. Presidente del Consejo de Vitality Media. Mi principal inversor. Un hombre que no hacía llamadas innecesarias. Mucho menos en Nochebuena.
Saqué el teléfono. Activé el altavoz. David, dije con calma. Felices fiestas. ¿Qué ocurre? Naomi, ¿qué demonios está pasando? Su voz explotó desde el dispositivo. Todo el equipo de relaciones públicas está en alerta. El vídeo de tu nuera se está volviendo viral en todas las plataformas. 2 millones de visualizaciones en 15 minutos. Un murmullo recorrió la sala. Está diciendo que congelaste sus cuentas, continuó. Que estás negando tratamiento médico a un niño con autismo. Los comentarios son un desastre. Hay llamados a boicots. Nuestros socios del acuerdo de fusión están entrando en pánico. Dime que esto es una broma. Vanessa soltó una risa breve, triunfante. Dio un paso al frente, orgullosa. Beatrice, que hacía unos minutos estaba destruida, se incorporó lentamente en su silla. Su mente encajó las piezas. Y sonrió. Una sonrisa lenta, calculada. Creía que me habían ganado. No es una broma, David, respondí sin alterar el tono. Vanessa está teniendo un berrinche digital porque dejé de financiar sus vacaciones de lujo. No me importan las vacaciones, gruñó él. Estamos a 3 semanas de cerrar una fusión de 9 cifras. No podemos permitir este tipo de escándalo. Soluciónalo ahora. Paga lo que tengas que pagar. Baja ese vídeo. Haz una disculpa pública. Leo dio un paso adelante, lleno de arrogancia. ¿Escuchaste eso, Naomi? Dijo, señalando mi teléfono. Tu propio jefe te lo está diciendo. Vas a transferir el dinero esta noche. Y le vas a pedir disculpas a mi esposa. O mañana salimos en televisión nacional y te destruimos. No lo miré. Seguí hablando con David. Escúchame con atención, dije con absoluta firmeza. No emitas ningún comunicado. No contrates gestión de crisis. No respondas a nada. Hubo un silencio al otro lado. Deja el vídeo, continué. Quiero que llegue a 10 millones. Que lo comparta todo el mundo. Cuanto más crezca, mejor. Vanessa frunció el ceño, confundida. Leo dejó de sonreír. Yo me encargo de esto, añadí. Disfruta tu noche. Corté la llamada. El sonido del teléfono al caer dentro del portafolio fue seco. Vanessa dio un paso hacia mí. Estás loca, escupió. Tu empresa se va a hundir. Vas a perderlo todo por no querer simplemente pagar. La miré con calma. No voy a perder nada, respondí. Pero tú sí. Di un paso hacia ella. Pensaste que un vídeo viral era poder. Pensaste que podías extorsionarme públicamente. Pero olvidaste algo muy importante. Mi voz bajó. Yo no negocio con amenazas. Y mucho menos con niños malcriados jugando a ser adultos. Giré la cabeza hacia André. Él ya lo había entendido todo. André, dije, con un tono helado. Ejecuta el anexo B. El silencio se volvió absoluto. André no dudó. Sacó una pluma elegante, abrió los documentos y firmó con precisión. ¿Qué es el anexo B? Preguntó Beatrice, con la voz temblando. ¿Qué estás haciendo? André habló sin levantar la mirada. Es la cláusula de aceleración incluida en la reestructuración de la deuda de 8 millones que Naomi organizó hace 2 años. Firmó. Cerró la pluma. Establece que si algún miembro de la familia inicia un ataque público contra Naomi o su empresa, el periodo de gracia termina inmediatamente. Levantó la vista. Eso significa que la deuda se vuelve exigible ahora mismo. Miró a Leo. Y como no puedes pagar 8 millones esta noche, Naomi adquiere el control total de todos los activos. Nadie habló. No esperé. Tomé mi portafolio. Me di la vuelta. Y salí de esa casa. El aire frío de la noche me golpeó el rostro. Y por primera vez en 2 años, sentí paz. Conduje de regreso a Manhattan en silencio. Dormí profundamente. Mientras el mundo digital ardía. A la mañana siguiente, la realidad empezó a caer como una avalancha. Beatrice fue la primera en enfrentarlo.
Despertó en su habitación. Frío. Oscuridad. Intentó encender la luz. Nada. Fue al baño. Abrió el grifo. Nada. Una gota. Luego silencio. El pánico comenzó a subirle por el pecho. Tomó su teléfono. Sin señal. Yo había cancelado todo a primera hora. Electricidad. Agua. Telecomunicaciones. Legalmente. Ahora todo era mío. La mansión dejó de ser un símbolo de lujo. Se convirtió en una carcasa vacía. Fría. Silenciosa. Mientras tanto, Leo y Vanessa estaban en su apartamento de Manhattan. Habían vuelto la noche anterior creyendo que todo era una amenaza vacía. Pero al despertar, todo empezó a caer. Las tarjetas rechazadas. Las cuentas bloqueadas. Las notificaciones acumulándose. Y una realidad imposible de ignorar. Ya no tenían nada. Para calmar su ego herido y celebrar el supuesto triunfo del vídeo viral, decidieron empezar el día con una dosis de lujo. Era la mañana de Navidad. Entraron en una boutique exclusiva ubicada en el lobby de un hotel de 5 estrellas, uno de esos lugares que nunca cierra porque vive de turistas ricos que compran incluso en días festivos. El ambiente era impecable. Mármol brillante, iluminación cálida, vitrinas perfectamente organizadas y un silencio elegante que imponía presencia. Vanessa no tardó ni unos segundos. Se dirigió directamente a la sección de joyería. Dijo, señalando sin dudar. El vendedor, impecablemente vestido, sacó un delicado brazalete de diamantes. $3.000, señora, indicó con una sonrisa profesional. Vanessa lo tomó, lo miró en su muñeca y sonrió satisfecha. Me lo merezco, dijo. Después de todo lo que tuve que manejar anoche. Leo, queriendo reafirmar su papel de proveedor, sacó la tarjeta negra corporativa y la dejó sobre el mostrador de vidrio con seguridad. Cárgalo ahí. El vendedor asintió y deslizó la tarjeta. El terminal emitió un pitido agudo. Error. El vendedor frunció el ceño, intentó nuevamente. Otro pitido. Más fuerte. Más incómodo. Lo siento, señor, dijo con discreción. La tarjeta ha sido rechazada. El rostro de Leo se tensó. Eso es imposible, respondió con irritación. Vuelve a intentarlo. No tiene límite. El vendedor lo hizo. Mismo resultado. Esta vez, el sistema mostró el mensaje completo. La cuenta ha sido cerrada permanentemente por el titular principal. El silencio en la boutique se volvió pesado. Vanessa dejó de sonreír. ¿Tienes otra forma de pago?, preguntó el vendedor con educación. Leo sacó otra tarjeta. Su débito personal. La entregó con brusquedad. El resultado fue el mismo. Rechazada. En ese momento, la realidad empezó a filtrarse. No era un error. No era un fallo. Era definitivo. Todo el dinero había desaparecido. Las cuentas estaban congeladas. Las líneas de crédito cortadas. El acceso eliminado. El sistema que habían explotado durante 2 años. Ya no existía. Leo se quedó inmóvil, sosteniendo tarjetas que ya no valían nada. El vendedor, en silencio, guardó el brazalete en la vitrina y cerró con llave. Fue un gesto simple, pero brutal. Por primera vez en su vida, Leo sintió algo que nunca había conocido. Impotencia. Vergüenza. Falta de control. Tomó a Vanessa del brazo. Nos vamos. Salieron del hotel sin mirar atrás. Afuera, el aire frío les golpeó el rostro. La nieve cubría la vereda. La ciudad seguía su ritmo, ajena a su caída. Entonces el teléfono de Vanessa sonó. Era Beatrice. Contestó. El grito atravesó el altavoz. La casa está helada. Gritaba. No hay electricidad. No hay agua. Las puertas no abren. No puedo sacar el coche. El administrador ya no trabaja para nosotros. Su voz, antes elegante, ahora estaba completamente rota. Naomi se lo llevó todo. Leo se quedó mirando el tráfico. En silencio.
El vídeo viral no los había salvado. La indignación pública no pagaba deudas. No había dinero. No había red de seguridad. No había legado. Solo quedaba el vacío. Vamos a su oficina, dijo finalmente, con voz baja pero cargada de rabia. Vamos a arreglar esto ahora mismo. Seguía sin entender. No estaba perdiendo algo. Estaba enfrentando la realidad. 2 horas después, un auto negro se detuvo frente al edificio de Vitality Media. Beatrice había logrado contratar un chofer privado, prometiendo pagarle el doble, dinero que ya no tenía. Bajó del vehículo. Su apariencia era irreconocible. El abrigo arrugado. El vestido de la noche anterior. El cabello desordenado. Ya no parecía una matriarca. Parecía alguien que había perdido el control. Leo y Vanessa ya estaban allí, caminando de un lado a otro. Sin plan. Solo impulso. Entraron. Las puertas giratorias los llevaron al lobby. Un espacio amplio, silencioso, impecable. Un árbol de Navidad decorado. Un escritorio de seguridad. Nada más. Leo avanzó directo hacia los accesos. Como siempre había hecho. Sin detenerse. Sin pedir permiso. Intentó empujar las puertas de seguridad. Un zumbido electrónico sonó. Bloqueadas. Ábrelas, ordenó, sin siquiera mirar al guardia. Jackson, jefe de seguridad, salió desde su puesto. Alto. Imponente. Inmutable. Se posicionó frente a él. El edificio está cerrado, dijo. Solo personal autorizado. ¿Sabes quién soy? Respondió Leo, elevando la voz. Soy Leo Thomas. Mi padre construyó esto. Mi madrastra dirige este lugar. Ábreme ahora mismo. Jackson no se movió. Tengo instrucciones directas de negarle el acceso. El tono de Leo cambió. Te voy a hacer despedir. Si no se retira, respondió Jackson, lo consideraré invasión. Beatrice avanzó. Escúchame, dijo, apuntándolo. Esto es un asunto familiar. No nos vamos hasta que Naomi arregle esto. Jackson hizo una señal. 2 guardias más aparecieron. Última advertencia. Vanessa sacó el teléfono. Activó la cámara. Miren esto, gritó. Así trata esta empresa a una familia en duelo. La tensión explotó. Leo, creyéndose respaldado por una audiencia invisible, perdió el control. Se lanzó hacia adelante. Empujó a Jackson con fuerza. Intentando abrirse paso hacia el panel de control. Fue una decisión espectacularmente estúpida. En menos de 2 segundos, todo cambió. Jackson reaccionó con una precisión fría y entrenada. Sujetó a Leo por las solapas de su abrigo de invierno, lo giró con fuerza y lo estampó contra la pared de mármol pulido. El impacto resonó en todo el vestíbulo. Leo soltó un jadeo ahogado, mezcla de sorpresa y dolor, mientras Jackson le inmovilizaba los brazos a la espalda con una técnica impecable. «Suéltalo», gritó Vanessa, su voz rompiéndose mientras dejaba caer el teléfono al suelo. «Quita las manos de mi esposo». Intentó correr hacia ellos, pero los otros 2 guardias de seguridad bloquearon su paso inmediatamente, firmes, sin dudar. Beatrice se llevó la mano al pecho, horrorizada. «Vamos a llamar a la policía», gritaba Vanessa. «No pueden hacer esto. No necesitas llamar a la policía, Vanessa». La voz resonó clara, firme, dominante. «Ya están aquí». El sonido del ascensor ejecutivo interrumpió el caos. Las puertas de acero se abrieron con un leve zumbido. Salí al vestíbulo. Vestía un traje gris oscuro perfectamente entallado. Cada detalle estaba calculado. Cada paso, medido. A mi derecha, André, con su portafolio. A mi izquierda, 2 agentes uniformados del Departamento de Policía de Nueva York. El contraste era total. Orden frente al caos. Control frente a desesperación. Leo levantó la cabeza, aún contra la pared. «Naomi», gritó. «Diles que me suelten». Luego miró a los policías,
desesperado. Arréstenla, exigió. Nos robó todo. Nuestra casa, nuestro dinero. Es fraude corporativo. Los agentes no reaccionaron. Miraron a André. Él avanzó un paso. Sacó 3 sobres gruesos de su portafolio. Nadie va a arrestar a Naomi, dijo con voz firme. Pero ustedes sí pueden ser arrestados. El silencio se volvió denso. Desde las 9 de la mañana, continuó, están invadiendo propiedad privada perteneciente exclusivamente a Vitality Media. Le entregó los documentos a uno de los agentes. Jackson aflojó apenas la presión sobre Leo, permitiéndole ponerse de pie, pero sin soltarlo. Leo se llevó la mano al rostro, aún aturdido. «Estás loco, André», dijo. «Esa empresa no es dueña de nuestras propiedades. Esa casa ha sido de nuestra familia por décadas». André no parpadeó. Sacó otro conjunto de documentos. «No es robo», explicó. «Es ejecución de garantía». Hizo una pausa breve. Cuando Naomi pagó los 8 millones de deuda, reestructuró ese monto como un préstamo corporativo legalmente garantizado. Beatrice se apoyó en el mostrador, visiblemente debilitada. ¿Garantizado con qué?, susurró. Con todo, respondió André. El golpe de esa palabra fue brutal. La casa de los Hamptons. El ático en Manhattan. Los autos. Las acciones. Todo. La miró directamente. «Tú firmaste esos documentos». El rostro de Beatrice se tensó. «Eso es mentira», dijo. «Thomas me prometió que esa casa sería nuestra siempre». «Firmaste un acuerdo de garantía», corrigió André. El plazo era de 24 meses. El aire se volvió pesado. Naomi les dio 2 años para reorganizarse. 2 años para ajustar su vida a la realidad. Silencio. Pero no lo hicieron. Su voz se endureció. Gastaron. Viajaron. Consumieron. Y trataron a la única persona que lo sostenía como basura. Di un paso al frente. Y ese plazo terminó ayer. Mi voz resonó con claridad. A medianoche de Nochebuena. Todos me miraron. No pagaron ni un centavo. Así que la cláusula de incumplimiento se activó automáticamente. Y el anexo B aceleró todo el proceso en el momento en que Vanessa publicó ese vídeo. Vanessa comenzó a respirar de forma errática. «Leo, haz algo», suplicó. «No pueden quitarnos la casa. ¿Dónde vamos a vivir?» Leo intentó moverse otra vez. Jackson lo empujó de nuevo contra la pared. «Tenemos derechos», gritó. «No pueden sacarnos así. Esto tiene que ir a juicio». André negó con calma. «No son inquilinos. Nunca pagaron renta. Legalmente, eran huéspedes en propiedades corporativas». Miró su reloj. «Y esa condición acaba de terminar». Uno de los policías dio un paso adelante. «Escuchen bien», dijo con firmeza. «Hemos revisado los documentos. No tienen derecho legal a estar aquí. Si no se retiran, serán arrestados». El golpe final. Beatrice soltó un sonido bajo, quebrado. Se dejó caer contra el mostrador. Llorando. Sin dignidad. Sin control. Leo ya no parecía agresivo. Parecía vacío. Por primera vez, entendía. No era heredero. No tenía nada. Crucé los brazos. «Ahora», dije con calma, «hablemos de cómo van a salir de mis propiedades». André sacó los últimos documentos. Se los entregó al policía. El agente los revisó y avanzó. Colocó uno en el pecho de Leo. «Aviso oficial de desalojo», dijo. «Tienen 24 horas». El silencio era absoluto. «Hasta las 9 de la mañana», continuó. «Después de eso, se cambiarán las cerraduras y cualquier persona dentro será retirada por la fuerza». Di un paso más. «Déjenme aclarar algo importante». Todos me miraron. «Solo pueden llevarse lo esencial. Ropa. Artículos personales. Cosas básicas». Hice una pausa. «Los juguetes de Toby.
Sus necesidades médicas. Mi mirada se endureció. Todo lo demás, no es suyo. Señalé el espacio. Muebles, arte, joyas, todo es garantía corporativa. El mensaje fue claro. Si intentan llevarse algo más, o dañar cualquier propiedad. Mi voz bajó, pero fue más peligrosa. Presentaré cargos por robo y vandalismo. El silencio final no fue incómodo. Fue definitivo. Había terminado. Mi equipo de seguridad los va a escoltar durante todo el proceso de embalaje para garantizar que se cumpla cada condición al pie de la letra. La frase cayó como una sentencia definitiva. Beatrice dejó escapar un jadeo entrecortado, llevándose una mano al cuello como si le faltara el aire. ¿Mis joyas?, murmuró con la voz rota. Mi madre me dio esos collares de diamantes. No puedes quitármelos, Naomi, eso es cruel. Han estado en mi familia durante generaciones. La miré sin cambiar la expresión. Deberías haber pensado en el valor sentimental de esas joyas antes de entregarlas como garantía para cubrir las deudas de juego de tu hijo, respondí con frialdad. Elegiste mantener una ilusión en lugar de enfrentar la realidad. Y ahora la realidad ha venido a cobrar. El golpe emocional fue inmediato. Vanessa, todavía aferrada al brazo de Leo, dio un paso adelante con los ojos desorbitados. «Nos estás dejando en la calle en pleno invierno», gritó, su voz aguda rebotando en el mármol del vestíbulo. «Tenemos un niño de 6 años. No tenemos a dónde ir. No tenemos dinero. Estás haciendo esto a un niño con discapacidad. Eres un monstruo. No me inmuté. No uses a Toby como escudo para tapar tus propios errores», respondí al instante. Tú y Leo tuvieron 2 años completos. 24 meses viviendo gratis, sin pagar servicios, con crédito abierto. 2 años para trabajar, ahorrar y construir algo. Di un paso más cerca. Y en lugar de eso, gastaron $15,000 en un viaje de lujo a Aspen. Compraste un bolso de $12,000 hace medio año. Si hoy no puedes pagar ni una noche en un hotel, quizá deberías llamar al resort y pedir que te devuelvan el dinero. Vanessa retrocedió, visiblemente afectada. No tenía respuesta. Porque no existía ninguna. Pero Leo, no podía procesarlo. La pérdida del dinero, la pérdida de su estatus, la humillación pública. Todo eso detonó algo dentro de él. Su rostro se deformó en una rabia cruda. «Animal. Maldita seas», rugió. Y entonces lo hizo. Se lanzó hacia mí con todo su peso, el puño en alto, directo a mi cara. Fue instintivo. Violento. Desesperado. Pero no llegó. Los agentes ya estaban en movimiento. Uno sujetó su brazo y lo retorció hacia atrás. El otro lo derribó contra el suelo con precisión. El golpe de su cuerpo contra el mármol resonó en todo el vestíbulo. «Suéltenme», gritaba, retorciéndose. «Te voy a matar, Naomi. Lo juro». No hubo vacilación. Una rodilla en su espalda. Control total. El sonido metálico de las esposas cerrándose fue seco, definitivo. «Queda arrestado por intento de agresión y allanamiento», anunció el agente. «Tiene derecho a guardar silencio. Le recomiendo que lo haga». Leo quedó de pie, sujeto, respirando con dificultad. Su abrigo caro arrugado, su imagen destruida. El heredero reducido a un detenido en un vestíbulo corporativo. Beatrice lloraba sin control, apoyada en el mostrador. Vanessa miraba, paralizada. Su mundo acababa de colapsar. «Sáquenlo de mi edificio», ordené con calma. «Y asegúrense de que los demás lo sigan». Los agentes lo llevaron hacia la salida. Leo tropezaba, gritaba, insultaba. Hasta que las puertas se cerraron. Y su voz desapareció. El silencio volvió. Pesado. Frío. Vanessa se quedó quieta, mirando hacia afuera. Por un instante, parecía una niña perdida. Pero duró poco. Se giró hacia mí. Y eligió su último recurso. «Eres un monstruo», gritó. «Una psicópata.
Mandaste a arrestar a mi esposo en Navidad. Estás echando a un niño enfermo a la calle. Comenzó a caminar de un lado a otro, gesticulando. ¿Cómo voy a pagar la terapia de Toby? Tiene autismo severo. Necesita su rutina. Su tratamiento. Lo estás destruyendo. Beatrice, aún llorando, asintió. Tiene razón. ¿Cómo puedes dormir sabiendo que haces esto? Thomas estaría horrorizado. No elevé la voz. No hacía falta. Di un paso hacia Vanessa. La distancia entre nosotras se redujo a menos de 1 metro. ¿Terminaste? Pregunté en un susurro que heló el ambiente. Porque estoy cansada de verte usar a tu hijo para justificar tu estilo de vida. Vanessa retrocedió un poco, pero mantuvo la mirada desafiante. Es la verdad, dijo, forzando lágrimas. Cancelaste su terapia. Los $1,200 mensuales. Le estás negando atención médica. Me acerqué aún más. Sí, dije. Cancelé ese pago. La miré fijamente. Pero no te atrevas a fingir que te importa su tratamiento. Su expresión cambió. El miedo real apareció. ¿De qué hablas? Balbuceó. Mi voz se volvió más baja. Más precisa. Sabes perfectamente que ese dinero no iba a donde dices. El silencio fue absoluto. Las lágrimas desaparecieron. Ese dinero iba a la clínica, intentó decir, pero ya sin convicción. Y por primera vez. Vanessa no estaba actuando. Estaba asustada. Tú misma viste las facturas médicas, dijo Vanessa, intentando sostener una seguridad que ya no tenía. Negué lentamente. Vi las facturas que tú enviaste al departamento contable de mi empresa. La corregí sin apartar la mirada. Pero no soy estúpida, Vanessa. El silencio en el vestíbulo se volvió denso. Cuando ayer me mandaste ese mensaje arrogante exigiendo que pagara tus gastos mientras presumías tu viaje de $15,000 a Aspen, decidí hacer una auditoría completa del expediente médico de Toby. Vanessa tragó saliva. Su rostro empezó a perder color. Esta mañana llamé directamente al director de la clínica. Un leve temblor recorrió sus manos. Tú le dijiste a toda esta familia que Toby necesitaba un tratamiento intensivo, altamente especializado. Continué, alzando ligeramente la voz para que Beatrice y André escucharan cada palabra. Dijiste que la clínica cobraba $1,200 mensuales por terapia avanzada. Lloraste delante de Beatrice por lo caro que era. Y utilizaste el nombre de Thomas para manipularnos. Beatrice frunció el ceño, confundida, limpiándose las lágrimas con la manga del abrigo. ¿De qué está hablando? Preguntó débilmente. La terapia cuesta 1,200. Yo vi los papeles. Vanessa abrió la boca. Pero no salió ningún sonido. Su bolso de diseñador resbaló de sus manos y cayó al suelo con un golpe sordo. Díselo, ordené, avanzando un paso más, hasta dejarla prácticamente contra el mostrador de seguridad. Dile exactamente lo que me dijo el director esta mañana. Dile cuánto cuesta realmente la terapia de tu hijo. No pudo. El miedo la paralizó. Ya que no puedes hablar, lo haré yo, dije, sin apartar la mirada de ella. Prepárate, Beatrice. Lo que vas a escuchar te va a revolver el estómago. Saqué el teléfono del bolsillo. Cuando Vitality Media tomó control de los activos esta mañana, también obtuve acceso digital a todos los vehículos corporativos. Incluido el Porsche que tanto le gusta a Leo. Vanessa dio un paso atrás, como si hubiera visto un arma. Ese coche tiene una cámara interna con registro de audio que se almacena automáticamente en nuestros servidores. Silencio absoluto. Ayer por la tarde, continué, desbloqueando la pantalla, mientras hacías tus recados antes de irte a Aspen, hiciste una llamada bastante larga por Bluetooth. Subí el volumen al máximo. Pensaste que estaba sola. Pero en realidad, estabas hablando para mis servidores. Presioné reproducir. La voz de Vanessa llenó el vestíbulo. Clara. Nítida. Innegable. Sí, acabo de salir de la clínica, decía en la grabación, con tono despreocupado. Toby está bien.
El especialista dice que solo tiene un leve retraso en el habla y mucha energía. Ni siquiera cumple con los criterios de autismo severo, pero les dije que mantuvieran ese código en su expediente. Hubo una pausa. Luego, una risa. Fuerte. Descarada. ¿Estás bromeando? Claro que voy a seguir usando ese diagnóstico. Es perfecto. La madrastra malvada tiene una reputación corporativa que proteger. Le aterra quedar mal. Le paso una factura falsa de 1.200 todos los meses. La sesión real cuesta 300. Me quedo con los otros 900. Van directo a mi fondo para bolsos y spa. Toby juega con bloques 45 minutos. Y yo me compro zapatos importados. Es perfecto. Detuve el audio. El silencio que siguió fue sofocante. Vanessa parecía de piedra. Su rostro completamente pálido. Sus ojos abiertos, sin vida. Jackson la miraba con asco. André negó lentamente, con desprecio profesional. Pero Beatrice fue la que realmente se rompió. Se separó del mostrador con esfuerzo. Sus manos temblaban de forma incontrolable. Caminó hacia Vanessa. Cada paso más pesado que el anterior. Me mentiste, susurró, con la voz quebrándose. Me miraste a los ojos, lloraste, me hiciste creer que mi nieto estaba gravemente enfermo. Su voz se volvió más dura. Usaste al hijo de mi hijo muerto para sacarnos dinero, para comprarte zapatos. Vanessa retrocedió, desesperada. Está sacado de contexto. Balbuceó. Ese audio es falso. Ella lo manipuló. Trabaja en medios. Puede hacer eso. No falsifiqué nada, respondí con firmeza. Y no me quedé solo con el audio. Di un paso al frente. Esta mañana audité todo tu historial con la clínica. La miré directo a los ojos. Llevas 2 años con esta estafa. Vanessa dejó de respirar por un instante. Explotaste a tu propio hijo. Lo convertiste en una excusa para financiar tu estilo de vida. Y después tuviste la audacia de decirle al mundo que yo lo estaba maltratando. Mi voz fue fría. Precisa. Eres un fraude, Vanessa. Otro paso. No te importa Toby. Te importa lo que puedes sacar de él. Beatrice dejó escapar un sonido gutural. De asco. De dolor. Levantó el dedo hacia ella. Me repugnas. Escupió. Ya no eres parte de esta familia. Vanessa empezó a llorar. Esta vez de verdad. Sin actuación. Sin control. En ese momento, las puertas del vestíbulo se abrieron nuevamente. El segundo agente entró, arrastrando a Leo de vuelta dentro. Necesitaban su identificación. Pero Leo no estaba mirando al policía. Estaba mirando a Vanessa. Había escuchado todo. Cada palabra. Cada risa. Cada mentira. Beatrice no esperó. Algo dentro de ella se rompió por completo. Se lanzó hacia adelante. Levantó su bolso de cuero. Y lo descargó contra Vanessa. El golpe resonó. El cierre metálico impactó su hombro. Vanessa tropezó contra la pared. Parásito asqueroso. Gritó Beatrice, golpeando otra vez. Te defendí. Te creí. Te di todo. El caos ya no era controlable. La verdad había salido. Y no había vuelta atrás. Las cuentas de chismes de celebridades que inicialmente habían compartido el vídeo de Vanessa llorando en el baño eliminaron sus publicaciones casi de inmediato. En cuestión de minutos, subieron el audio del coche en su lugar, etiquetándola sin rodeos como una estafadora. El giro fue brutal. Influencers que apenas horas antes la defendían públicamente comenzaron a pedir disculpas de forma apresurada, intentando distanciarse de su imagen ya completamente tóxica. Nadie quería quedar asociado a alguien que había fingido una condición médica en su propio hijo para enriquecerse. Pero la caída de Vanessa no se limitó a comentarios en redes. Fue mucho más profunda. Mucho más real. En menos de 2 horas, varias marcas boutique que ocasionalmente le enviaban productos promocionales anunciaron oficialmente que cortaban toda relación con ella.
Su pequeña ilusión de vida como influencer desapareció en silencio, sin explicación, sin retorno. Poco después, el director de la clínica conductual emitió un comunicado público. Condenó sus acciones y confirmó la apertura de una investigación legal formal por fraude médico. El golpe fue definitivo. Mientras tanto, Leo no estaba en condiciones de enterarse de nada. Estaba sentado en una celda de detención, completamente aislado, sin saber que su apellido, ese que tanto había usado como escudo, se había convertido en un chiste en toda la alta sociedad de Nueva York. Los invitados a aquella cena en los Hamptons ya habían hecho su parte. La historia se había propagado como fuego. El nombre Thomas dejó de representar riqueza, poder o legado. Ahora era sinónimo de deudas ocultas, apuestas ilegales y una arrogancia patética. El exclusivo club de Manhattan al que Leo asistía religiosamente canceló su membresía de inmediato, alegando una cláusula de conducta y pagos pendientes. Los inversores a los que presumía su supuesto negocio de consultoría simplemente dejaron de responderle. Lo bloquearon. Lo borraron. Al caer la noche de Navidad, la realidad era innegable. La familia Thomas no solo estaba en bancarrota. Había sido expulsada por completo. Sin dinero. Sin propiedades. Sin red social. Intentaron destruirme públicamente. Y lo único que lograron fue exhibir su propia ruina ante el mundo entero. Exactamente un mes después, el viento invernal seguía azotando Manhattan con fuerza. Pero dentro de la sala de juntas de Vitality Media, el ambiente era completamente distinto. Cálido. Triunfante. Ese mismo día habíamos cerrado oficialmente una fusión corporativa de 9 cifras. La valoración de mi empresa se disparó, y mi patrimonio personal se duplicó con solidez. El escándalo digital que Vanessa había intentado usar como arma terminó siendo publicidad gratuita. Validó mi liderazgo. Mi firmeza. Mi tolerancia cero frente al fraude. Mientras tanto, la familia Thomas vivía una realidad completamente opuesta. A través de André, recibía actualizaciones legales breves pero contundentes. Vivían en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio deteriorado de Queens. El contrato estaba a nombre de Vanessa con su apellido de soltera, porque el historial crediticio de Leo estaba completamente destruido. Leo estaba en libertad bajo fianza, esperando juicio por agresión. Pasaba los días en un sofá barato, bebiendo cerveza barata, culpando al mundo entero por su situación. Vanessa enfrentaba cargos formales por fraude médico. El Estado investigaba activamente su caso por explotación de un menor. Su intento de convertirse en figura pública había terminado en un aislamiento total. Y en medio de ese caos, estaba Beatrice. La mujer que antes organizaba galas lujosas ahora dormía en un colchón incómodo, en un cuarto pequeño, escuchando discusiones constantes a través de paredes delgadas. Su imperio había desaparecido. Era una tarde de martes cuando sonó el teléfono de mi escritorio. Naomi, dijo Megan, mi asistente. Hay una Beatrice en la línea 1. Ha llamado 6 veces esta mañana. Está llorando. Dice que es urgente. Me recosté en la silla, mirando la ciudad a través de los ventanales. Pásala. El clic fue inmediato. Naomi, su voz era débil, quebrada. Gracias por contestar. Por favor, no cuelgues. Tienes 2 minutos. Respondí sin emoción. Elige bien lo que vas a decir. Esto es una pesadilla, sollozó. No puedo seguir aquí. Pelean todos los días. Me culpan de todo. Me hacen pagar la comida con mi pensión. Hace frío. Hay moho. Estoy enferma. Escuché en silencio. Sin reacción. Solo necesito $2,000 al mes. Continuó. Para alquilar un pequeño estudio. No te volveré a molestar. Desapareceré. Thomas no querría verme así. Dejé que el silencio se alargara. Que sintiera el peso de sus propias palabras. Tú elegiste esto, dije finalmente, con una calma que resultaba más dura que cualquier grito. Durante 2 años me trataste como un cajero automático. Me insultaste. Me degradaste. Permitiste que me usaran.
Lo siento, lloró. No, la interrumpí. Solo sientes que se acabó el dinero. El silencio volvió. Me excluiste de tu familia, continué. Dijiste que no pertenecía. Y finalmente entendí. Hice una pausa. Tienes razón. Mi voz fue firme. No soy tu familia. Apoyé los codos en el escritorio. No te debo nada. Ni dinero. Ni compasión. Respiré una vez. No vuelvas a llamar. Corté. Sin dudar. Ordené bloquear su número en todos los sistemas. El capítulo había terminado. Me puse de pie. Ligera. Libre. 6 meses después, el invierno había desaparecido. Julio traía luz, calor, vida. Estaba de pie en la terraza de la casa en los Hamptons, una copa de vino blanco frío en la mano, mirando el océano. La transformación era total. Había eliminado todo. Los muebles pesados. Las cortinas oscuras. Los símbolos de una riqueza falsa. Ahora había luz. Espacio. Calma. La casa ya no era un museo de mentiras. Era mía. Un refugio construido con mi esfuerzo. Con mi visión. Con mi decisión de no ser víctima. Tomé un sorbo. Y disfruté del silencio. Pero no del silencio de antes. No el silencio del desprecio. No el silencio de la exclusión. Este era distinto. Era el silencio de alguien que ya no debe nada. El silencio de quien finalmente es libre. Más tarde esa misma tarde, mi cuñado André y su esposa vendrán a casa para una parrillada de fin de semana. André y yo atravesamos juntos todo el caos legal que dejó la implosión de la familia Thomas. Estuvo ahí en cada paso crítico, manejando cada documento, cada cláusula, cada decisión con una precisión impecable. Y su esposa, que durante años había sido mantenida a distancia por el desprecio silencioso de Beatrice, finalmente se siente libre de entrar en este espacio sin juicios, sin máscaras, sin tensiones. De forma natural, sin forzarlo, construimos algo distinto. Nuestra propia familia elegida. Una familia basada en respeto mutuo, en honestidad absoluta y en cero manipulación financiera. Cortamos de raíz todo lo que era tóxico y nos quedamos únicamente con lo que era real. Con lo que sumaba. Con lo que era digno de quedarse. Al mirar hacia atrás y recordar el caos absoluto de aquella Nochebuena, por fin comprendí la magnitud de mis propios errores iniciales. Cuando Thomas murió, yo creí, de forma ingenua, que mi sacrificio financiero iba a generar amor. Pensé que al absorber en silencio esos 8 millones de deuda, estaba protegiéndolos del dolor. Pensé que mi generosidad podía cerrar la distancia entre mi origen humilde y sus delirios de alta sociedad. Pero estaba equivocada. Nunca puedes comprar respeto en personas que están comprometidas a no respetarte. Nunca. Cuando proteges constantemente a personas tóxicas de las consecuencias de sus actos, no las ayudas. Las entrenas. Les enseñas que pueden seguir abusando de ti sin costo. Beatrice, Leo y Vanessa nunca vieron mi apoyo como un acto de amor. Lo vieron como debilidad. Interpretaron mi silencio como permiso. Mi paciencia como disponibilidad infinita. Mi generosidad como un cheque en blanco. Y eso fue lo que casi me destruye. La mayor lección que me dejó la caída de la familia Thomas es simple, pero poderosa. La independencia financiera es el mayor escudo que puede tener una mujer. Mi dinero no solo compró esta casa frente al mar. Compró seguridad. Compró poder legal. Compró la capacidad de decir no sin miedo. Compró la libertad de mirar a quienes me usaban, y cerrar la puerta sin dudar. La sociedad, constantemente, empuja a las mujeres a ser las pacificadoras. Nos enseñan a ceder. A callar. A mantener la armonía, incluso cuando esa armonía nos está destruyendo. Nos hacen creer que ciertos títulos, suegra, hijastro, familia, otorgan acceso ilimitado a nuestra vida, a nuestro tiempo y a nuestros recursos. Pero no es así. Un título no es una excusa para el abuso. La sangre no garantiza lealtad. Si alguien necesita que te sacrifiques para mantenerse cómodo, no te necesita. Te está utilizando.
Y tú no le debes nada. No le debes explicaciones. No le debes acceso. No le debes otra oportunidad. Tienes todo el derecho de cortar el flujo. De cerrar las cuentas. De cambiar las cerraduras. De sacar de tu vida a quien no respeta tu paz. Porque un límite no sirve de nada si no estás dispuesta a hacerlo cumplir. Di la vuelta, dejando atrás el océano, y entré en mi casa. Mi casa. Sin fantasmas. Sin tensiones. Sin deudas emocionales. La familia Thomas quedó atrás. Definitivamente. Ya no soy la intrusa. Ya no soy la segunda esposa. Ya no soy el cajero silencioso. Soy Naomi. La única arquitecta de mi vida. Ahora te pregunto a ti. ¿Alguna vez tuviste que poner un límite fuerte, emocional o financiero, con alguien de tu familia? ¿Te tocó enfrentar las consecuencias? ¿El rechazo, la culpa, las críticas? Quiero leerte. Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, dale like y suscríbete. Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Porque alejarte de una mesa tóxica puede ser el movimiento más poderoso de tu vida. Gracias por estar aquí. Y recuerda esto. Tu paz no tiene precio. Nunca la pongas en oferta. La historia de Naomi es un recordatorio contundente de algo que muchas personas tardan años en comprender. El respeto verdadero no se compra. Mucho menos en personas que han decidido no entenderte. Durante 2 años, ella creyó que su sacrificio silencioso iba a cambiar la percepción de quienes la rodeaban. Pero la realidad es otra. Si alguien se beneficia de malinterpretarte, no tiene intención de cambiar. El aprendizaje central es claro. Un límite sin consecuencias no es un límite. Es una sugerencia. Y las personas tóxicas no respetan sugerencias. Las ignoran. Las cruzan. Las destruyen. La sociedad nos condiciona a priorizar la comodidad de otros por encima de nuestro bienestar. Nos enseña a sostener relaciones que nos desgastan. A justificar comportamientos que nos dañan. A mantener una paz que en realidad es sumisión. Pero la experiencia de Naomi rompe completamente esa narrativa. No estás aquí para sostener a quien te hunde. No estás aquí para financiar el desprecio. No estás aquí para ser utilizada. Cuando proteges a alguien de las consecuencias de sus actos, no lo salvas. Lo fortaleces en su abuso. La verdadera victoria de Naomi no fue ganar una discusión. Fue dejar de participar en el juego. Fue entender su valor. Y actuar en consecuencia. Su independencia financiera fue su armadura. Pero su decisión fue su verdadera liberación. Porque la familia real no se define por sangre. Se define por respeto. Y tu paz no es negociable. Si hoy estás en una relación que te drena, te desgasta o te hace sentir menos, haz una pausa. Observa. Define tus límites. Y ten el valor de sostenerlos. Aunque incomode. Aunque duela. Aunque cambie todo. Porque a veces, perder ciertas personas es exactamente lo que necesitas para recuperarte a ti misma.